si no puedes pagar, tendrás que irte. El nuevo propietario no quiere más retrasos. La mujer del segundo piso, mi propia hija, me miraba sin reconocerme, sin imaginar que ese nuevo propietario era yo. El destino, caprichoso, acababa de poner su vida en mis manos. Pero unos meses antes, nada hacía presagiar que sería yo quien decidiría el futuro de su hogar. Me llamo Antonio Castro, tengo 72 años, y toda mi vida fui carpintero en un pueblo cercano a Toledo. Tras la muerte de mi mujer en 2015, mi mundo quedó reducido a mi taller y a mi hija Elena, madre soltera de una niña de 6 años. Para ellas levanté, ladrillo a ladrillo, una casita en las afueras. La pagué con 23 años de esfuerzo, sin vacaciones, sin pedir nada a nadie. Pero todo cambió aquella tarde de marzo del año pasado. Elena llegó acompañada de Sergio, su novio reciente. Llevaba un sobre en la mano. El mismo sobre donde guardaba la escritura de mi casa. Papá, la hemos vendido. Necesitamos mudarnos a la ciudad. Es por nuestro futuro. Creí que era una broma pesada. No lo era. En ese futuro, yo ya no tenía sitio. Esa noche metí 4 camisas, un abrigo viejo y 200 euros en una maleta. Dormí en una pensión cerca de la estación, con el ruido de los trenes como única compañía. Aquella cama estrecha fue mi primer naufragio. Acabé en un barrio antiguo de Madrid, en una habitación húmeda que costaba más de lo que ganaba. Cogí un empleo como conserje nocturno en un edificio de oficinas. 7 euros la hora. Turnos interminables de 12. Allí aprendí a moverme sin ser visto, cambiar bombillas, fregar pasillos, arreglar cerraduras torcidas. En esa invisibilidad encontré una extraña forma de dignidad. Una noche apareció doña Carmen, del 5º piso. Siempre dejaba galletas en mi caseta. ¿Tienes familia, Antonio? Tuve, respondí. Y el silencio hizo el resto. Un martes, mientras barría el patio, un hombre con traje azul se acercó. ¿Antonio Castro? ¿El de la carpintería de Toledo? Era Javier Martín, viejo compañero mío, ahora dueño de una empresa de mantenimiento. Mi encargado se jubila. Necesito a alguien de confianza. ¿Te interesa? El sueldo triplicaba el mío. No dudé. Durante meses trabajé entre herramientas, fincas y encargos. Poco a poco mi vida recuperó orden, propósito, algo parecido a un horizonte. Hasta que un día de otoño, Javier dejó un expediente sobre mi mesa. ¿Quieren vender este edificio? Buen precio. ¿Lo administramos juntos? Miré la dirección. Sentí un golpe seco en el pecho. Era la calle donde vivía Elena desde que me echó de mi propia casa. El destino volvía a tocarme el hombro. Fui a verlo una mañana gris. Un edificio de 3 plantas, barandillas de hierro y un patio interior donde las macetas parecían haber renunciado a vivir. El agente me guiaba escalera arriba cuando escuché una voz que me atravesó como un cuchillo. Sergio, otra carta de atraso. Nos van a cortar la luz. Era Elena. Mi hija. Pasó por el rellano con paso cansado, el pelo recogido deprisa y unas ojeras que no recordaba. No me vio. Y ese no reconocer, dolía más que todo lo anterior. El agente añadió en voz baja. Los del 2B deben 3 meses. El propietario quiere vender rápido por ese problema. 3 meses. Justo el tiempo que yo tardé en aprender a vivir sin casa. Firmé la compra una semana después, sin decírselo ni a Javier. No buscaba revancha, buscaba respuestas. Quizá, en el fondo, un cierre digno. Las discusiones empezaron pronto. Golpes de puertas, facturas amontonadas, susurros tensos en la escalera. Una tarde escuché a Sergio gritar. Fue idea tuya vender la casa de tu padre. Ahora estamos ahogados. Ella lloraba. Y yo,
apoyado en el pasamanos, volví a sentir aquel peso frío en el pecho. Bajó un momento después. Perdone, ¿usted es el nuevo encargado? Tenemos problemas, pero los resolveremos. No me reconoció. Ese desconocimiento, otra vez, me dejó un temblor en las manos que tardó en irse. El administrador dejó luego sobre mi mesa una orden de desahucio. Solo faltaba mi firma. La miré largo rato. Recordé mi maleta con 4 camisas, la pensión húmeda, el ruido de los trenes. Yo sabía lo que era perder un techo por una sola decisión mal hecha. Guardé el documento en un cajón. Esperé. El destino, cuando quiere hablar, siempre acaba haciéndolo. En diciembre lo cité en la oficina del edificio. Cuando entraron, yo estaba de espaldas, mirando la ventana. ¿El propietario?, preguntó Elena. Me giré. Su rostro se deshizo como un papel mojado. Papá. Dejé la orden de desahucio sobre la mesa. Vacía. Inofensiva. Pude echaros. No lo hice. No soy como vosotros fuisteis conmigo. Ella rompió a llorar, con un llanto que llevaba tiempo buscando salida. Entre sollozos, confesó, Sergio la había convencido de vender mi casa, los 35.000 euros acabaron en una inversión fraudulenta. La culpa la despertaba cada noche. Sergio intentó decir algo, pero levanté la mano. Contigo no tengo nada que hablar. Se marchó sin despedirse. Esa puerta cerrándose fue el primer respiro del día. Elena quedó frente a mí, pequeña, temblando. Papá, ¿qué vas a hacer con nosotros? La herida por fin había hablado. Ahora faltaba decidir si la dejaba cicatrizar o no. Respiré despacio antes de responderle. Llevaba meses imaginando ese momento, pero cuando por fin lo tuve delante, la rabia ya no estaba. Solo quedaba una calma extraña, la que llega cuando uno entiende que la vida no se gana por fuerza, sino por resistencia. No os voy a echar, dije al fin. Elena levantó la mirada como quien no se atreve a creer en la misericordia. Pero si te quedas aquí, será con una condición. Que no olvides nunca lo que hiciste y que, esta vez, construyas algo que no se derrumbe por miedo ni por promesas vacías. Asintió sin hablar. No era el asentimiento de quien se libra de un castigo, sino el de quien comprende, por fin, el peso de sus actos. Sergio desapareció del edificio 7 días después, con una maleta pequeña y un gesto torcido. No dejó nota. Tampoco falta hacía. Elena, liberada de esa sombra, encontró trabajo en una tienda de la misma calle. Yo le reduje el alquiler y le di tiempo para ponerse al día. No por debilidad. Por justicia. La justicia que nunca me dieron a mí. Los domingos se convirtieron en un pequeño ritual inesperado. Mi nieta Ana bajaba al patio con un dibujo en la mano, siempre hecho con demasiados colores y letras torcidas. El último tenía 3 figuras tomadas de la mano y una frase escrita con rotulador azul. La casa del abuelo también es mi casa. Me quedé mirando ese papel más tiempo del que ella comprendía. No por sentimentalismo, sino porque, de algún modo, aquel dibujo reparaba algo antiguo dentro de mí. Algo que llevaba años pendiente de ser nombrado. La vida me arrebató un hogar. Pero también me dio la oportunidad de decidir el futuro de otro. Y elegí no repetir la historia. Elegí que la herida no siguiera mandando. Esa tarde, cuando Ana subió corriendo las escaleras para enseñarle su dibujo a su madre, me quedé solo en el patio, escuchando el leve murmullo del edificio. Saqué una silla, me senté bajo la tenue luz que entraba por el tragaluz y respiré hondo. El silencio no dolía. Por primera vez en mucho tiempo, era un silencio limpio, como el de un amanecer que todavía no conoce el ruido del día. Porque el perdón, cuando llega a tiempo, no borra el pasado. Pero sí abre un camino donde antes solo había ruinas. Y yo, a mis 72 años, por fin había vuelto a casa.
Han pasado algunos meses desde aquel diciembre en que la verdad, por fin, dejó de esconderse en los silencios. El edificio respira de otra manera ahora. Las escaleras ya no retumban con discusiones y el buzón del 2B empieza a llenarse de facturas ordenadas, no de avisos urgentes. Son detalles pequeños, pero a mi edad uno aprende que la paz no llega con grandes gestos, sino con la suma de estos signos casi invisibles. A veces encuentro a Elena bajando la basura o regresando del trabajo con las manos frías y el gesto cansado. Tiene una forma nueva de mirarme, como si cada día comprobara que sigo ahí. No me pide nada, no intenta recuperar de golpe lo perdido. Camina con prudencia, como quien pisa un suelo que una vez se rompió y ahora quiere comprobar si aguanta. Y yo la dejo. No porque ignore el daño, sino porque sé que la culpa ya hizo en ella lo que tenía que hacer. Con Sergio no volví a cruzarme. Se evaporó sin ruido, como esas sombras que uno solo recuerda cuando la habitación vuelve a estar en calma. Nunca busqué saber de él. Hay figuras que se desvanecen porque nunca estuvieron hechas para quedarse. De vez en cuando estoy revisando las cuentas del edificio, me detengo un momento en la carpeta donde guardé aquella orden de desahucio sin firmar. El sobre sigue intacto. Nunca lo he tirado. No por rencor, sino porque me recuerda la frontera exacta entre ser justo y ser cruel. La vida me puso un peso en las manos, y yo decidí no soltarlo con rabia. Los domingos por la tarde son, ahora, mi momento favorito. Ana baja al patio con un cuaderno nuevo cada semana. Se sienta en el escalón, saca sus colores y me pregunta qué dibujamos hoy. No sabe, y quizá nunca lo sabrá, que su presencia es la mejor reparación que la vida podía ofrecerme. A mí me basta con verla reír mientras el sol cae detrás del tejado. A veces, cuando ella se marcha y el patio queda en silencio, pienso en la casa que perdí y en esta que, sin buscarlo, gané. La primera la levanté con mis manos, esta otra, con decisiones que no siempre fueron fáciles. El respeto, he comprendido al fin, no se exige, se construye, como una mesa firme, como una puerta que no cruje. Anoche, antes de subir a mi cuarto, me quedé un rato escuchando la lluvia caer sobre las barandillas. Era un sonido suave, persistente, como si el edificio entero respirara conmigo. Y pensé que, después de tanto ruido, tanta ruptura, tanta distancia, había llegado por fin a un lugar que no necesitaba defender. A mis 72 años, he aprendido que la dignidad no se pierde del todo mientras uno conserve la capacidad de elegir el bien cuando tiene en sus manos la oportunidad del mal. Y esta vez, al contrario que entonces, elegí quedarme. Elegí la calma. Esa noche dormí sin sobresaltos. Al amanecer, el edificio estaba en silencio. Un silencio limpio, casi nuevo. Un silencio que, por primera vez en muchos años, se parecía a un hogar. Con el paso de los días he descubierto que la vejez no es una cuesta abajo, como tantos dicen, sino una especie de meseta desde la que por fin se ve el paisaje entero. Ya no corro, ya no persigo nada. Simplemente observo. Y desde esa quietud, algunas verdades se vuelven nítidas, como la madera cuando la lijas con paciencia. Cada mañana bajo al patio temprano, antes de que el edificio despierte. Me siento en la silla metálica junto al limonero seco, ese árbol que nadie riega, pero que se empeña en seguir en pie, y escucho cómo la luz empieza a entrar por las ventanas. Es un ritual sin grandiosidad, pero me sostiene. A veces aparece Elena, camino del trabajo, con el abrigo mal cerrado y el pelo aún húmedo. Se detiene un instante, me da los buenos días y me mira como quien quiere decir algo, pero aún no se atreve. No le exijo palabras. Las grietas profundas no se sellan con discursos, se sellan con presencia. Mi nieta Ana, en cambio, ha encontrado una manera muy suya de señalarme que seguimos siendo familia, deja dibujos por todo el edificio. En el buzón, en la barandilla, en la puerta de mi cuarto. Son pequeñas huellas de color, como migas de un camino que me lleva siempre a ella. El otro día encontré uno que me hizo sonreír,
un banco, un limonero y dos figuras sentadas. Había escrito: el abuelo espera a que el árbol despierte. La sencillez de los niños tiene una forma de acariciar las heridas sin tocarlas. A veces pienso en mi mujer. En cómo habría vivido todo esto. La imagino sonriendo con esa serenidad suya que tanto echo de menos, diciéndome que he hecho lo correcto, que la vida siempre devuelve lo que uno da, tarde o temprano. No sé si es cierto, pero me gusta creerlo. Por las noches, cuando el edificio queda en silencio, subo a la azotea. Desde allí se ve Madrid como un mar de luces tranquilas. Apoyo las manos en la barandilla y dejo que el aire frío me limpie la cabeza. Y mientras miro la ciudad, pienso que al final no es la sangre lo que sostiene una familia, sino las decisiones que uno toma cuando nadie mira. Hoy sé que mi historia con Elena no terminó cuando me echó de casa. Tampoco cuando firmé la compra del edificio. Terminó, o más bien comenzó de nuevo, el día que decidí no hundirla, aunque hubiera tenido en mis manos la posibilidad de hacerlo. Esa elección, tan sencilla en apariencia, cambió mi vejez. La hizo más ligera. Cuando vuelvo a mi cuarto y cierro la puerta, me quedo un momento en silencio, escuchando el murmullo lejano de la calle. Y pienso que, después de tanto, por fin he aprendido a vivir sin rencor. El amanecer entra por la ventana con un tono suave, casi dorado. La luz cae sobre la mesa, sobre mis manos, sobre el dibujo de Ana. Y entiendo que, sin buscarlo, he recuperado aquello que creí perdido para siempre. Un lugar donde descansar. Un hogar. Con el tiempo he descubierto que la verdadera paz no llega de golpe, llega por filtraciones. Un pequeño gesto aquí, una conversación breve allá, una tarde sin sobresaltos. Así se instala la calma, como el agua que se queda quieta después de muchos días de tormenta. Las últimas semanas he notado algo distinto en el edificio. No es solo silencio. Es orden. Las puertas que antes se cerraban con brusquedad ahora lo hacen despacio. Los vecinos saludan con un tono más cálido. Incluso el limonero del patio, ese tronco tercamente seco, ha empezado a mostrar un brote tímido en una de sus ramas. Lo toqué con la punta de los dedos y sonreí. A veces la vida vuelve por donde menos la esperas. Elena, poco a poco, ha ido encontrando su propio ritmo. Ya no anda con la mirada baja. Ha aprendido a hacer cuentas con precisión, a guardar cada recibo, a prever lo que antes le daba miedo mirar. Un día, sin avisar, dejó un sobre mi mesa. Dentro había una nota. Primer mes sin retrasos. Gracias por no rendirte conmigo. No respondí. No hacía falta. Lo que sí ha cambiado es su forma de colocarme la mano en el hombro cuando nos cruzamos en la escalera. Es un gesto sencillo, casi torpe, pero lleno de un respeto que creí perdido para siempre. Ese respeto que, durante meses, pensé que jamás volvería a sentir de mi propia sangre. Ana, por su parte, sigue siendo mi brújula. El otro día vino corriendo con una pregunta seria. Abuelo, ¿por qué la gente se va? Le contesté lo único que sé. Porque no siempre sabemos quedarnos a tiempo. Ella se quedó pensando, como si mis palabras fueran demasiado grandes para sus manos pequeñas. Pero luego me abrazó, y supe que había entendido lo esencial. Por las noches, cuando termino de revisar las cuentas del edificio, salgo al patio con una taza de café. Me siento bajo el limonero, mi viejo compañero silencioso, y dejo que la respiración se acomode. Hay algo profundamente reparador en ese gesto de quedarme quieto, escuchando el sonido lejano de una ciudad que ya no me intimida. A veces creo que la vejez es un regalo camuflado. Un regalo que solo se abre cuando uno ya ha dejado de luchar contra lo inevitable. La vida se hace más pequeña, sí. Pero también más honda. Y aquí, en este edificio que un día fue escenario de mi herida, he encontrado algo parecido a un descanso final. No un final triste, sino un final digno.
El de un hombre que perdió una casa, ganó otra, y aprendió que la verdadera pertenencia no se escribe en las escrituras, sino en los gestos que permanecen cuando todo lo demás se derrumba. Esta noche, mientras cierro los ojos, siento que al fin puedo soltar el peso de todos estos años. La calma ya no es una visita. Es mi hogar. En estos últimos meses he descubierto algo que nunca imaginé a mis 72 años. La vida, incluso después de tantas pérdidas, puede volverse ligera. No por ausencia de recuerdos, sino porque uno aprende a llevarlos con otra postura, como quien cambia un baúl de hombro y de pronto respira mejor. La relación con Elena ha seguido avanzando sin prisa. No hablamos del pasado más de lo necesario, lo justo para que no se convierta en una sombra. A veces me propone comer juntos en un bar sencillo de la esquina. Nos sentamos frente a frente, sin silencios incómodos, sin cuentas pendientes, y noto algo que ya no esperaba sentir. Una calma que no exige explicaciones. El otro día me dijo: «Papá, no sé si podré compensarte algún día». Le respondí lo único cierto: «No tienes que compensar nada. Solo vive mejor que antes». Ella bajó la mirada, pero no por vergüenza, sino por alivio. Con Ana todo es más fácil. Ella vive en un mundo donde la familia no se rompe, solo cambia de forma. Cuando baja al patio por las tardes, coloca sus cuadernos sobre la mesa y me pide que le cuente historias de cuando era joven. Le hablo de mi taller, de la madera que cruje cuando decides qué forma tendrá, de la precisión necesaria para no estropear una pieza. Y ella siempre acaba diciendo lo mismo: «Abuelo, tú sabes arreglarlo todo». Ojalá supiera que no es verdad. Que hay cosas que siguen doliendo, aunque uno las lleve en silencio. Hace poco encontré un marco viejo en el trastero del edificio. Lo limpié, ajusté las esquinas y coloqué dentro el dibujo en el que Ana escribió: «La casa del abuelo también es mi casa». Lo tengo ahora sobre la mesa, como un recordatorio de que el respeto, cuando vuelve, lo hace sin ruido. A veces pienso en el día en que ya no pueda bajar al patio con la misma facilidad. En cómo Elena quizá tendrá que subir a ver si necesito algo, en cómo Ana, hecha ya una mujer, recordará estas tardes como quien recuerda un sendero por el que solo se puede caminar de niño. No me entristezcas. Forma parte del curso natural de la vida, uno acompaña mientras puede, y cuando ya no, deja una luz encendida. Cada amanecer, cuando abro la ventana y veo el edificio respirar despacio, siento que esta fue la última lección que necesitaba aprender. Que la dignidad no es un acto heroico, sino una manera de estar en el mundo. Una forma de sostener el silencio, de ofrecer la mano, de no repetir el daño. Anoche, mientras la lluvia golpeaba suavemente los cristales, me quedé de pie junto a la mesa, mirando el marco con el dibujo de Ana. Y tuve una certeza simple, casi humilde. He llegado al lugar donde mi vida puede descansar. Donde ya no tengo que defenderme de nada. Donde, por primera vez en mucho tiempo, soy simplemente un hombre mayor que ha encontrado paz dentro de su propio nombre. El resto, lo llevará el tiempo. Y yo, por fin, ya no tengo prisa. En estos días he empezado a ordenar mis cosas. No por prisa, ni por presagio, sino por esa necesidad tranquila que aparece cuando uno siente que el tiempo, al fin, se ha acomodado a su lado. No es renuncia, es aceptación. He vaciado cajones que llevaba años sin abrir. He encontrado fotografías en blanco y negro, cartas escritas con una caligrafía que ya no tengo, herramientas que usé para levantar la casa donde crié a Elena. Las he ido limpiando una a una, como quien se despide de viejos amigos. La madera, incluso envejecida, guarda un brillo que no se entrega del todo al olvido. Ayer por la tarde, Elena llamó a mi puerta. No venía a pedirme nada. Solo quería sentarse un rato conmigo. Nos quedamos en silencio, mirando la lluvia a través del cristal. A veces los silencios largos dicen más que cualquier conversación pendiente. «Papá, ¿estás bien?». La miré y asentí. «Estoy bien, sí».
quizá mejor que nunca. Ana llegó después, con el abrigo aún mojado y un cuaderno nuevo bajo el brazo. Se sentó en el suelo, abrió sus rotuladores y empezó a dibujar sin decir palabra. Cada pocos minutos levantaba la cabeza para comprobar que yo seguía ahí. Esa pequeña certeza, su mirada buscándome, ha sido uno de los regalos más inesperados de mi vejez. Cuando se fueron, la casa quedó en un silencio que ya no me resulta extraño. Es un silencio que acompaña, no que muerde. He dejado sobre la mesa una carta para Elena. No es una despedida, ni una explicación. Es simplemente un recordatorio de lo esencial. Hija, las casas pueden perderse, pero el hogar se reconstruye mientras haya voluntad de quedarse. No temas repetir errores, teme no aprender de ellos. Y recuerda siempre, el respeto no se hereda, se cultiva. Esta mañana, al bajar al patio, me he detenido junto al limonero. El brote nuevo ha crecido un poco más. Una hoja pequeña, tímida, pero firme. He pasado los dedos por ella con el mismo cuidado con el que uno toca algo que podría romperse, o empezar a vivir. Me he sentado en mi silla y he dejado que el aire frío me llenara los pulmones. Ya no espero nada del tiempo. Solo dejo que pase. Y en ese dejar pasar, he encontrado una forma de descanso que creí imposible. Quizá esta sea la última estación antes del silencio final. Quizá no. Pero hoy, aquí, con el edificio aún adormecido y el amanecer extendiéndose despacio sobre las barandillas, siento algo que resume todo lo vivido. He vuelto a casa. Y ya no me marcharé.